Vamos a leer la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. 3, versículo 14. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que vea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz. Te rogamos, Señor, que tú nos bendiga en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Quiero hablar en esta hora, con la ayuda del Señor, acerca de la iglesia rica pero sumergida en la pobreza. Una iglesia rica pero sumergida en la pobreza. La ciudad de la Odisea se encontraba situada aproximadamente y directamente al este de Éfeso. Era la primera ciudad a la que fueron dirigidas estas cartas, 7 cartas. La Odisea era parte de una región formada por 3 ciudades íntimamente relacionadas con las ciudades de Colosas, a la cual fue escrita la epístola a los colosenses, y Hierápolis. La Odisea se destacaba en toda la provincia romana de Asia por su gran riqueza, por su vida comercial y por su práctica médica. Se dice que en la Odisea existían los mejores inventos en cuanto a lo que es la medicina, los textiles y lo que es el comercio. Como centro bancario de Asia, la Odisea era la más próspera de las 7 ciudades, y en esta ciudad se construían muchas y preciosas mansiones, y probablemente algunas de ellas fuesen prioridad de personas cristianas que vivían en aquel lugar. La Odisea tenía además una floreciente industria de vestimenta. Se hablaba de la Odisea como una ciudad preparada para el buen estilo de vestir. Se hablaba de la Odisea como una ciudad que inventó un compuesto para dar mejor lucidez a la vista. La Odisea tenía, además de su floreciente industria de vestimenta, acueductos. Sabían mucho de reguío, tenían capacidad para la agricultura, para las grandes construcciones. Y esta región tenía una cría muy concreta de ovejas negras y la brillante lana negra que se tejía para fabricar ropa, especialmente que se vendía allí, con lo que se hacía de esas ovejas negras con su lana. La ciudad también era famosa, como dije, por su práctica médica, especialmente por la salvia o el colirio para ojos y para oídos. Una ciudad de grandes pomposidades, una ciudad de buenos textiles, una ciudad de buenas construcciones, pero allí había una iglesia que, aunque estaba bien económicamente, aunque tenía resuelta la economía, estaba desmoralizada. No estaban bien a nivel espiritual porque se habían apartado de los principios establecidos en la palabra de Dios. Muchas personas piensan que el bienestar económico
tiene que ver con el bienestar espiritual. Y ahí es donde está el problema. Tú puedes estar muy bien a nivel económico y eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Tú puedes ser pobre, muy pobre y estar bien espiritualmente. Y puedes ser pobre, muy pobre y estar mal espiritualmente. Tú puedes ser rico, muy rico y estar mal espiritualmente. Y puedes ser rico, muy rico y también estar bien espiritualmente. Hay personas que creen que el asunto de la economía tiene que ver con lo espiritual. Eso no tiene nada que ver. Influye, pero no tiene que ver. La Odisea era una ciudad preparada. La Odisea era una ciudad que no tenía problema económico, pero tenía problemas espirituales. Porque en el lugar de la Odisea, esa era una iglesia que existía, ¿ok? Hay gente que toman eso como una profecía futura. La iglesia de la Odisea existió y era una iglesia que estaba bien con Dios. Era una iglesia que conocía a Dios, que estaba puesta en la Odisea. Porque en los tiempos antiguos a las iglesias se le llamaban de acuerdo al lugar. Por ejemplo, la iglesia de la Caoba. Entonces se le llamaba iglesia de la Odisea porque estaba ubicada en el lugar donde estaba la Odisea. Ahora bien, esa iglesia que estaba ubicada en ese lugar, aunque vivían bien las personas que estaban allí, se habían apartado de Dios y se habían olvidado de Dios. Y yo le voy a decir algo: lo peor que le puede pasar al hombre es separarse de Dios. Porque en este mundo hay dos poderes, el del bien y el del mal. Y si usted no le sirve al bien, automáticamente le sirve al mal. Eso es lo que dice la palabra. Usted está con Dios, está con el diablo. Para estar con Cristo usted tiene que abrir su corazón y decir, dice la Biblia, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y para usted estar con el otro, no más tiene que no buscar de Dios ya. El otro lo va a hacer con usted lo que quiera. Por eso es que usted ve que hay gente, hermano, que aunque lo crían decentemente, usted lo ve mal. Por eso es que usted ve que hay gente que actúan de forma extraña. Es porque su vida y su corazón no está pegada a lo espiritual, a lo de Dios, que es lo más importante en la tierra. La iglesia de la Odisea había creído en Cristo, pero se había olvidado del Señor. La iglesia de la Odisea conoció a Dios, pero se había olvidado de Dios. Y esa iglesia que estaba en ese lugar no estaba impactando a la comunidad con lo que Dios le había dado, y se había acomodado con las pomposidades y las comodidades que tenía. Entonces ahí es donde viene Dios y le dice una palabra a esa iglesia que era de él, que se estaba enfriando. No sé si me entiende. Es que Dios nos ama, y cuando Dios nos ama tanto, hermano, que trata con nosotros. Trata con nosotros. Esa iglesia se había enfriado y no estaba representando a Cristo en la tierra, en ese sector como tenía que representarlo, porque estaba involucrada todo menos en Dios. Se involucraba en todo menos en lo de Dios. Y yo te voy a decir algo, hermano: tú fuiste convertido a Cristo para tú impactar tu familia, para tú impactar tu escuela, para tú impactar tu comunidad, para tú impactar a otro. Tú no te convertiste para ocupar una silla, tú te convertiste y esa gracia de Dios fue depositada en ti para tú revolucionar y para tú impactar con el poder de Dios. Y cuando tú no impactas con el poder de Dios, entonces Dios tiene que hablar contigo para que te avive, porque a eso no fue que te llamó el Señor. Señor no te llamó para que estés ocupando un banco. El Señor no nos llamó para que estemos llorando. El Señor no nos llamó para que nos quejemos. El Señor nos llamó para hacer cosas grandes en su nombre, para su gloria y para la edificación de un mundo caído. Dice la palabra en Juan 10:10 que el ladrón, refiriéndose a Satanás, viene para robar y matar y destruir. Todo lo que es destrucción es del diablo. Todo lo que es asesinato y destrucción es Satanás. No viene de Dios. Ahora, mire lo que dice en Juan 10:10. Y yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida. El Señor ha venido para que aquellos que le acepten tengan vida. No para que estén peor de como estaban en el mundo. Hermano, después que tú te conviertes, ahí es que tú te pones bonito, ahí es que tú te pones decente, ahí es que tú te pones alegre, porque Cristo es la vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan
en abundancia. Hay gente que dice el evangelio es para viejos, el evangelio es para indoctos. Mentira, el evangelio es para todo aquel que lo necesite, y la humanidad lo necesita. Cristo no ha venido para ponerme a mí más viejo de lo que yo era cuando estaba en el mundo. Cristo ha venido a mi vida para darme vida a nivel espiritual. Porque hay que decir, hermano, que hay gente que camina y que vive supuestamente, pero son muertos andantes, porque su corazón está vacío, porque su corazón está inclinado a las cosas que le destruyen, y hasta que no se entregan a Cristo no tienen la vida. Entonces esa iglesia había aceptado la vida que era Cristo y se apartó del Señor. En los versículos 15 y 16, Jesucristo, quien se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice que la iglesia de la Odisea era una iglesia tibia, no era ni fría ni caliente. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué es lo que quiere decir tibio? Estaba vacía, no había cambiado, no había aceptado a Cristo. ¿Sabe una cosa? Amén. Algunos se han interpretado, algunas veces se ha interpretado esto de mala manera, y para esto hay que irse al contexto histórico del texto para saber lo que Cristo quería decir, porque es ilógico que tú me llames tibio. O sea, él dice, yo te prefiero que sea fría. No quiero que sea frío, pero analícelo lógicamente, eso es lógico. En el contexto de nosotros, un cristiano frío, ¿qué es? ¿No es mejor un tibio? Pero él dice, yo lo quiero frío, y estoy bravo con ustedes porque son tibios. Hay que entender eso, porque fue que lo dijo el Señor. Yo lo prefiero frío, y no lo que son tibios. Dios, Cristo sabía de lo que le estaba hablando, y la Odisea le podía entender, porque Dios no es confusión y Dios habla para que la gente lo entienda. Si usted se hizo un sueño raro y no lo entiende, eche ese sueño a un lado y viva la palabra, olvídese de eso. Si usted dice que le dieron una profecía y usted no lo entiende, olvídase de esa profecía, que esto no es brujería, el evangelio es claridad, hermano. No, de que Dios me dijo una cosa a través de un profeta y yo no lo entiendo. No, Dios no actúa así. Jesucristo es claro. Eso es el brujo que te dice, tu marido llega a las 10. Sí, llega a las 10. Entonces tú le dices, sí. Y él dice, ve que llega a las 10. Y hay una vecina morena en tu casa. Sí, hay una vecina morena. Y por ahí se va. Y lo que hace es que le miente a la gente. Y lo confunde, porque no saben nada. El único que sabe todo es Dios. El único que revela lo oculto es Dios. Ni el diablo lo conoce todo. Todo lo conoce Jesucristo. Dios no es un Dios de confusión. Esta expresión algunas veces se ha interpretado como si caliente fuese una metáfora de un gran ardor en la fe, la doctrina y la predicación, y frío como de una situación en que la iglesia estuviese espiritualmente muerta. Lo tibio, algunos interpretan que es la situación intermedia entre un extremo y el otro. Y el problema es que, según esa interpretación, Jesús estaría diciendo que mejor una iglesia muerta que una iglesia tibia, algo que no tiene sentido. También existe otra interpretación mucho mejor, basada en el contexto en el cual estaba situada la ciudad de la Odisea. Escúcheme bien, dicha ciudad se encontraba entre otras dos ciudades importantes, llamadas Colosas e Hierópolis. Colosas estaba ubicada en un valle y hasta ella llegaban desde las montañas arroyos de frías aguas, mientras de Hierópolis brotaban manantiales de aguas minerales termales que llegaban hasta la Odisea, formando esto una cascada. Cuando el agua llegaba al valle donde estaba ubicada la Odisea, ya estaba tibia. ¿Me están entendiendo, hermanos? Sígame. Cuando el agua llegaba donde estaba la Odisea, llegaba tibia, putrefacta y nauseabunda.
no servía ni para beber y refrescarse como la de Colosas, que estaba buena, ni para darse un buen baño como la de Hierópolis. Una revigorizaban y las otras eran curativas. Entonces, como habían unas que eran frías, amén, como la de Colosas, podemos decir que eran agua buenas para refrescarse, y las otras eran buenas para tomar. Entonces, ¿qué le dice Dios? Yo prefiero que ustedes sean mejor frío, como el agua de la Colosa. ¿Por qué? Porque cuando ellos se tomaban las aguas que caían a donde estaban en la Odisea, se la tomaban tibia. ¿Me está entendiendo, hermano? Y eso le producía, ¿qué? Vómito. Cuando tú te bebes una agua tibia, ¿qué es lo que hace eso? Tú casi vomitas, a menos que sea un té. Un té te cae bien. Pero si tú calientas agua y te la bebes, eso te da náusea. ¿Me está entendiendo por dónde viene la cosa? Entonces, ahí es cuando Cristo le dice a ellos: yo prefiero que ustedes sean fríos, pero no es porque frío es bueno, sino es para que ellos entiendan. Yo lo prefiero a ustedes como el agua que ustedes se quieren beber, que es fría, y no como esa tibia que le produce vómito. Entonces, el Señor estaba tratando de ilustrarle una información para que ellos la entendieran. Yo no quiero ser un cristiano frío. ¿Usted quiere ser un cristiano frío? Ah, pero entonces, ¿por qué Cristo le dijo que lo prefería frío? Por el agua que ellos se tomaban, hermano, para que lo pudieran entender. Amén. Entonces, por eso Él le dice: como eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué yo voy a hacer? Te voy a vomitar. ¿Por qué? Porque ellos vomitaban cuando se tomaban esa agua tibia. Entonces hay muchos evangélicos que andan diciendo: pecate, te vomitó Dios. Pecate, está usando ese texto bíblico fuera de contexto. No sé si me está entendiendo. De tal modo que hay evangélicos que se condenan ellos mismos. Dios no está conmigo. Dios me abandonó. Dios me vomitó. Mire, hermano, le voy a decir una cosa. Eso lo digo yo. Sí, mire, a Dios, de Dios no me saca nadie. A mí me mata Dios. Y si Dios me dice no te quiero, me humillo y me arrastro como una serpiente y le suplico misericordia, pero de Dios nadie me saca. Hay evangélicos que ellos se autocondenan porque no han entendido la palabra. Usted no ha oído ese término: te vomitó Dios, condenando a otro y condenándose ellos, usando ese texto fuera de contexto. Y no es que Dios desecha, Dios tiene un momento que desecha. Pero ¿quién soy yo para atribuirme ese poder de decir Dios te desechó? Que lo diga Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, es importante que nosotros entendamos qué era lo que Dios quería decir. Cuando le habla de frío, le está hablando del agua que ellos preferían. Cuando le dice tibio, para que lo entendiera: ay, pues nosotros somos tibios como esa agua que no bebemos. Ah, pues somos malos. ¿Entiende? Por eso Él le dice: por cuanto tú eres tibio como esa agua que te bebes, y no eres frío ni eres caliente como el otra agua que tú deseas, entonces yo te voy a vomitar. Te prefiero frío o caliente. Gloria al nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo el texto, hermano? ¿Cuán importante es que nosotros entendamos nuestra situación? Esto explica sin duda alguna la declaración de Cristo: ojalá fueres frío o caliente. Evidentemente Él no está diciendo que mejor es la apostasía que una posición intermedia, puesto que eso no tendría el más mínimo sentido. Más bien, Él está diciendo que ojalá los cristianos de la Odisea influyeran un poco más sobre la sociedad pagana que los rodeaba, y que dejaran sus comodidades y salieran a predicar y salieran a impactar a la gente y se apartaran del enfriamiento y buscaran de la presencia del Señor. Eso es lo que Dios le estaba diciendo, y a nosotros nos lo está diciendo el Señor. El cristiano hoy día, hermano, igual que aquella época, está llamado a no mezclarse con un ambiente pagano, sino a reconstruir de acuerdo al consejo de Dios. Este mundo perdido y corrupto
donde solo lo que impera es el dinero, que si tú no tienes nada, tú no vales nada, que si tú no tienes carro, tú no vales carro. La iglesia tiene que demostrarle al mundo que la situación no es así y que hay algo más importante que el dinero, y eso se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, en el corazón. Usted analiza, hermano, lo que está pasando en el mundo. El problema es el sexo y el dinero. Usted ve esos casos de esas muchachas que se han desaparecido. Está el sexo y el dinero detrás de eso. ¿Por qué? Porque la gente está detrás del sexo y del dinero como agua bajando por un río. Y por eso tenemos una sociedad corrupta. Por eso los políticos nos roban los cuartos a nosotros. Por eso matan al que está trabajando. Por eso violan. Por eso acaban. Por el tener, por el tener, por el tener, por el tener. Hermano, estamos viviendo una situación difícil ahora mismo. Y hay que cultivar la parte espiritual. Porque yo te voy a decir una cosa, hermano. Tú puedes tener tu título. Y si no lo tienes, tienes que buscarlo. Tú puedes tener un buen carro. Tú puedes tener mucho dinero, mucha casa, mucho carro, mucho de todo. Pero hay un momento en la vida que ni el dinero ni la casa te ayuda. Que solamente te ayuda Jesucristo. Por eso es importante sacar tiempo para lo de Dios. Por eso es importante cultivar lo espiritual en nuestra vida, para que cuando llegue el momento que el dinero no te ayuda, tú tengas una base espiritual en la presencia de Dios y sea un hombre que habla con Dios e intima en la presencia del Señor. Pero ¿qué dice la gente? ¿Y en la iglesia? Eso es perder el tiempo. ¿Para qué? ¿Tú estás loco? Eso es para viejo. Yo le voy a decir una cosa. Yo me convertí a los 8 años de edad, y los contemporáneos conmigo, yo no quisiera ser como ellos. No me interesa. A mí no me ha pesado. Y a ninguno de los que están aquí buscando de Dios le ha pesado. Y le doy gracias a Dios que mi papá se murió. No que se murió, sino que cuando se murió, se fue en paz. Porque mientras sus amigos decían: mis hijos están en la calle, mis hijos están vagabundeando por ahí, él con voz alta le decía: yo sí estoy tranquilo, porque el único hijo varón que yo tengo ahora seguramente está predicando en una iglesia, y mis hijas son cristianas y le sirven a Dios. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo espiritual. Porque cuando tú buscas lo espiritual arrastra lo económico a tu vida. Dice el Señor: busca primero el reino de Dios y su justicia. Oh, gloria al Señor. Y todas las cosas serán añadidas. Dios es el que da la riqueza. Dios es el que da la paz. Dios es el que da la vida buena. Busquemos al Señor. Cultivemos lo espiritual, porque Cristo viene y este mundo está difícil. Dios le habla a la iglesia de la Odisea. Ustedes deben impactar a la gente. Ustedes están durmiendo, le dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Acuérdese lo que dice Mateo 5:3, hermano. Vosotros sois, ¿qué? La sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será la tierra salada? Si yo me vuelvo un corrupto, un pastor sin vergüenza, hablador y chismoso, entonces ¿a qué la gente va a venir a la iglesia si yo no le doy ejemplo? No sé si me entiende. Por eso es que el cristiano tiene que marcar la diferencia. Allá afuera cualquiera le parte en la cabeza. Usted tiene que ser un cristiano tranquilo y compasivo, que donde haya problemas, usted calma, calma. Amén. Eso es impactar con la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, la iglesia de la Odisea, según Mateo 5:3, somos sal. La iglesia de la Odisea, en el lugar donde estaba ubicada, no estaba siendo sal, no impactaba, porque estaba fría. Hermano, ¿cómo tú estás? ¿Frío o caliente? Estaban tibios. Vamos a usar el nombre que Jesús usaba. Estaban tibios. Pero yo puedo decir ahora: el Señor nos quiere caliente y no frío. Amén. Hermano, Dios te quiere activo en la obra. Dios no te quiere perdiendo el tiempo.
tiempo. Dios no te quiere con quejas. Dios no te quiere con lamentos ni cosas raras. El Señor nos quiere entendiendo nosotros mismos que somos sal de la tierra y que si perdemos el tiempo, el mundo se pierde y nosotros sentados. Usted tiene que levantarse. Usted es una luz, hermano. Y la Biblia dice que la luz no se pone debajo de la mesa. Usted tiene que brillar a este mundo corrupto. Usted tiene que predicarle la palabra a este mundo corrupto con su testimonio de vida y con la pura predicación del evangelio. La Odisea no estaba haciendo eso. La Odisea estaba dormida en sus pomposidades. Una ciudad rica, una ciudad con muchos textiles. ¡Ay, el colirio! ¿Y sabe lo que eran? Ciegos, espiritualmente hablando. Tenían el colirio para los ojos, pero los ojos espirituales estaban ciegos. Que Dios le dice: ven a mí, ven que yo te voy a dar el verdadero colirio. Ven que yo te voy a dar la verdadera ropa. Ven que yo te voy a dar lo que tú necesitas, porque lo que tú necesitas lo tengo yo. Dice, porque tú dices, oiga lo que dice: soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa era la expresión de la Odisea, de la iglesia de la Odisea. Soy rico, ya no necesito hacer nada. Porque este mundo cree que la paz la da el dinero, señores. La paz no la da el dinero. Yo he visto familias que se han dividido por 30,000 pesos. Yo he visto gente que le han cortado la cabeza a otro por 10 pesos. Eso sale en la prensa. Es que la felicidad no la da el dinero. Mire, usted quiere un carro del año 2017. Cuando lo compra ya no quiere ese, quiere otro. Y si usted quiere analizarlo, averigua el caso de los celulares. La gente cambia celulares porque siempre quiere uno nuevo. Y ese es el día a día del ser humano. Ese es el día a día. Entonces dice: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Gloria a Dios. Ese centro financiero de la Odisea y comercial era una ciudad de gran riqueza. Habían casas que eran de los cristianos que vivían allí. No tengo necesidad de ninguna cosa, hasta que te llegue una enfermedad que los cuartos no te lo quiten. Hasta que te llegue un problema que el dinero y las cuñas no te lo quiten. Que no tiene necesidad de ninguna cosa. Mire, todo ser humano tiene necesidad de Dios. Hermano, yo no sé si usted se siente satisfecho a nivel espiritual. Yo no sé si usted es de los que cree que ya llegó a la cima, pero aquí en la tierra todo ser humano tiene que entender que necesita siempre de ese Dios que está en los cielos. No viva como que si no necesita de Dios, porque lo necesitamos, hermanos. La iglesia de la Odisea empezó a decir: ¿de qué tengo necesidad? Todo está resuelto. Pero estaban muertos a nivel espiritual. Eran unos infelices a nivel espiritual. Nosotros debemos saber que no es pecado el dinero. No, eso no es pecado. El Señor da riqueza. No es pecado que una iglesia sea rica. El problema está en tener el amor al dinero más que a Dios. La Biblia no tipifica la riqueza o pobreza como categorías morales. Todo lo contrario, Dios quiere que obtengamos riquezas. Usted puede leer en Deuteronomio 8:18. Ahora bien, nosotros debemos darnos cuenta de que lo más importante no es el título ni nada de esto, sino Dios. Aquí vemos, amados, que el Señor fue drástico, muy drástico. Le habló claro a esa iglesia. Le dijo: acuérdate de lo que ha recibido y oído. Gloria al Señor. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres oiga cómo le llama a Dios. Atención, los cristianos que cuando lo corrigen se ponen como el diablo. Atención, si usted es evangélico, usted tiene que dejarse corregir y dejar esa malicia. Si quiere ir al cielo, necesita dejarse corregir y dejar que la palabra lo cambie, porque como estamos no le vamos a ver la cara a Dios. Gente
gente que cree, hermano, que porque está en la iglesia son intocables. Pues mire, aquí no somos nada. Aquí somos vaso de barro en manos del alfarero. Y si usted quiere verle la cara a Dios, usted tiene que dejarse corregir. Porque si usted no se deja corregir por los hombres que Dios le ha puesto al lado, no diga nada ni seamos hipócritas. No nos dejamos corregir por Dios tampoco. Dios corrigió la iglesia de la Odisea porque la amaba, hermanos. Usted quiere una iglesia que le digan que todo está bien, usted es al infierno que se va a ir entonces. Usted quiere una iglesia que le acomode ir al cielo, se equivocó. Si es al cielo, va a tener que aguantar, porque al cielo se llega siendo transformado por el poder y la palabra de Dios. Estamos viviendo una época donde un evangelio light. Pastores y ministros que predican un evangelio para tener a la gente contenta. Yo prefiero tener a Dios y no tener mucha gente. Porque Dios es el que va a determinar a dónde voy mañana. Pero el pueblo muchas veces, cuando no quiere lo que tú le das, te dice: usted no tiene visión, usted está equivocado. Por eso es necesario que empecemos a hablar claro y a llamarle al pan pan y al vino vino, si verdaderamente le queremos ver la cara a Dios. Así lo hacía Jesucristo, hermanos. A esa iglesia que era de él y la amaba, le llamó en el versículo 17: de ninguna cosa tiene necesidad y no sabe que tú eres un desventurado. Eres un desventurado. Le llamó miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Usted sabe lo que es eso? El dueño de la iglesia le llamó a la iglesia de la Odisea desventurado. Dígale a un hermano algo así ahora para que usted vea cómo era ese personaje que hacía un celaje. Flash. Estamos llenos de cristianos flash, que si lo confrontan se ponen bravos. Yo prefiero que me confronte usted y no Dios, porque el dueño de la iglesia no es Jorge ni son la gente. El dueño de la iglesia fue el que murió y derramó la sangre en la cruz del Calvario por la iglesia, fue Jesucristo. Y aquí a quien hay que poner contento y agradarlo es a Cristo, no es a la gente ni a nadie, es a Cristo. Entonces el Señor, como amaba a esa iglesia, la corrige y le dice: desventurados, miserables. Usted sabe, que a un rico usted le diga eso. Y le dijo: oigan esto, por tanto yo te aconsejo que venga a mí, como se habían apartado, vengan a mí y compren oro refinado en fuego, para que sean verdaderamente ricos, y vestidura blanca para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vea. Yo reprendo, dice el Señor, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Señores, como dijo la hermana ahorita, el Señor lo llamó a que se arrepintieran de nuevo. Usted sabe que es evangélico que usted tiene que decirle: arrepiéntase de nuevo. Sí, porque a veces nos alebrecamos y a veces tenemos un comportamiento peor que muchos de afuera, y eso da vergüenza. Entonces, si el pastor conoce la palabra y sabe que su compromiso con Dios, muchas veces le va a llamar a cualquiera: arrepiéntase, porque eso lo dijo Cristo. Eso no hace que uno diga aleluya, no, pero no importa, eso no hace. Esta iglesia no está viva por los aleluya de lo que viene, olvídense de eso. Si usted quiere verle la cara a Dios, usted tiene que arreglarse, hermano. Usted no puede vivir con la vida pasada, con las mismas cosas del mundo. Aquí hay que ser diferente, aquí hay que arreglarse, aquí hay que someterse y obedecer a Dios. Usted tiene que marcar, usted quiere impactar, usted tiene que marcar la diferencia y humillarse si es necesario, para que entonces el poder de Dios suba en su vida. Y Dios lo corrige: reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y oiga lo que le dice. Hay que decir que esta expresión Dios se la dijo a la iglesia de la Odisea. Directamente el destinatario fue a la iglesia de la Odisea. Que hay gente que se equivoca en enfocar eso. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de ustedes, iglesia de la Odisea, oye mi voz, abre la puerta,
Estoy dispuesto a reestructurarlo todo. Entraré a ustedes, cenaré con ustedes y ustedes conmigo. Sepan que el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me ha sentado con mi Padre en el trono. ¿Cuántos se quieren sentar en el trono? Yo quiero sentarme en el trono. Por eso en el Evangelio, si tengo que sufrir, sufro. Y aguanto, no por mí, sino por Cristo. Por eso amo al hermano, aunque no se deje amar. Porque quiero vencer para sentarme en el trono. Por eso, aunque no me agradan ciertas cosas, por cuanto lo dice el que me va a salvar, lo hago. Porque quiero sentarme en el trono con mi Señor. Hay quienes quieren sentarse en el trono a su manera, como estaba la iglesia de la Odisea, durmiendo y haciendo lo que quería y no impactaba. Hermano, empieza a impactar. ¿Qué dice de ti la gente con que tú vives en el barrio, en la universidad? ¿Qué dicen? Tiene que impactar. Pero para eso tiene que estar apegado de la presencia del Señor. Para eso tienes que estar firme en la presencia del Señor. Para eso tienes que acercarte a Dios y buscarle a Él de todo corazón, hermano. Este mundo necesita de hombres y mujeres que impacten, que prediquen, que reprendan, que exhorten, que se levanten en el nombre de Jesús, a proclamar a Jesucristo y a decirle a este mundo corrupto de que se puede ser diferente y que se puede glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, es tiempo de despertar. Iglesia, es tiempo de despertar. Es tiempo de buscar más del Señor. Basta de dormir, basta de queja, basta de lamento. Jesucristo viene. Vamos a impactar al mundo en el nombre de Jesús. Todo ahora es una queja, un lamento. Una queja y un lamento. Pero y lo que te están ofreciendo no es el cielo. ¿Y qué es lo que quiere? A caballo dado no se le mira qué. El colmillo. Señores, nos están ofreciendo sentarnos en el trono y por cualquier cosita. Varón, es que no hemos entendido. Vamos a acercarnos al Señor y vamos a buscar de Dios. Vamos a decirle: Santo Cordero, ayúdame a reconocerte como el Santo Cordero. Ayúdame a reconocerte como mi Dios. Ayúdame a reconocerte. Y hermano, haga las cosas no por los hombres, sino por Cristo. Porque un día nos vamos a ver cara a cara y frente a frente con Él. Cara a cara y frente a frente con Él. Es un día para nosotros restaurarnos en el Señor. Yo quiero que me den 10 minutos, ¿puedo? 10 minutos, lo que tenemos reunión. Esto es importante. Vamos a acercarnos al Señor. Yo quiero que usted se ponga de pie. Tú necesitas impactar a tu familia. Tú necesitas impactar la comunidad. Tú necesitas impactar a la comunidad. Y por cuanto no lo hacemos, sino que nos enfriamos en el camino del Señor,